Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a ver dónde comienza en realidad la Guerra Cristera. A mediados de agosto de 1926, con ocasión del asesinato del cura de Chalchihuites y de 3 seglares católicos con él, se alza en Zacatecas el primer foco de movimiento armado. Y enseguida en Jalisco, en Huejuquila, donde el 29 de agosto el pueblo alzado da el grito de fidelidad «Viva Cristo Rey». Entre agosto y diciembre de 1926 se produjeron 64 levantamientos armados espontáneos, aislados, la mayor parte en Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Al frente del movimiento, para darle unidad al plan de acción, se puso la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, fundada en marzo de 1925. El Papa Pío IX publica su encíclica Inicis Afflictisque, en la que denuncia los atropellos sufridos por la Iglesia en México y alaba el heroísmo de los católicos mexicanos. La Liga Nacional, antes de asumir a fondo la dirección del movimiento cristero, quisieron asegurarse de tener el apoyo del episcopado y para ello dirigieron a los obispos un memorial en el que se solicitaba que no condenaran el movimiento, que sostuvieran la unidad de acción por la conformidad de un mismo plan y un mismo caudillo, que formaran la conciencia colectiva en el sentido de que se trata de una acción lícita, laudable, meritoria, de legítima defensa armada, que habilitara canónicamente vicarios castrenses y que contribuyeran en esta acción suministrando fondos de los ricos católicos para destinarlos a esta lucha. Los obispos aprobaron todo menos las dos últimas propuestas. El gobierno protestó contra los obispos. La defensa armada era el único camino que les quedaba a los católicos mexicanos para no tener que sujetarse a la tiranía antirreligiosa. Por tanto, la misma Comisión de Obispos Mexicanos apoya este movimiento, considerándolo como un derecho y un deber natural e inalienable de legítima defensa. Con el pasar de los meses comenzaron la reserva de la Iglesia sobre el movimiento cristero, incluso en Roma. Recordemos que la doctrina tradicional de la Iglesia reconoce la licitud de la rebelión armada contra las autoridades civiles con ciertas condiciones. 1. Causa gravísima. 2. Agotamiento de todos los medios pacíficos. 3. Que la violencia empleada no produzca mayores males que los que pretende remediar. 4. Que haya probabilidad de éxito. En esta persecución de Plutarco Elías Calles se daban claramente las dos primeras condiciones, pero algunos obispos tenían dudas sobre si se daba la tercera, pues pasaba largo tiempo en el que el pueblo se veía sin sacramentos ni sacerdotes, y la guerra producía más y más muertes y violencias. El Papa finalmente mandó a los obispos no solo abstenerse de apoyar la acción armada, sino también debían permanecer fuera de todo partido. Esta disposición fue dada el 18 de enero de 1928. El curso de la Guerra Cristera fue así. Incubación de julio a diciembre de 1926. Explosión de alzamiento armado desde enero de 1927. Consolidación de las posiciones de julio de 1927 a julio de 1928, es decir, desde que el general Gorostieta asumiese la guía de los cristeros hasta la muerte de Obregón. Prolongación del conflicto de agosto de 1928 a febrero de 1929, tiempo en el que el gobierno comienza a entender que no podrá vencer militarmente a los cristeros. Apogeo del movimiento cristero de marzo a junio de 1929. Licenciamiento de los cristeros en junio de 1929, cuando se producen los mal llamados arreglos entre la Iglesia y el Estado. A mediados de 1928, los cristeros, unos 25,000 hombres en armas, no podían ser ya vencidos, lo cual constituía una gran victoria, pero el gobierno, sostenido por la fuerza norteamericana, no parecía a punto de caer.
La posición de los cristeros era a mediados de 1929 que la de los federales. Después de 3 años de guerra, se calculan que en ella murieron 25,000 a 30,000 cristeros y unos 60,000 soldados federales. A mediados de 1929 se veía ya claramente que al menos a corto plazo ni unos ni otros podían vencer. En este empate había una gran diferencia, en tanto que los cristeros estaban dispuestos a seguir luchando el tiempo que fuera necesario hasta obtener la derogación de las leyes que perseguían a la Iglesia. El gobierno, por el contrario, viéndose en bancarrota tanto en economía como en prestigio ante las naciones, tenía extremada urgencia de terminar el conflicto cuanto antes. Eran pues estas unas favorables condiciones para negociar el reconocimiento de los derechos de la Iglesia. ¿Qué pasó con los mal llamados arreglos? 2 obispos, al negociar con Portes Gil, no siguieron las indicaciones de Pío IX, ya que no tuvieron en cuenta el juicio de los demás obispos mexicanos ni el de los cristeros. Tampoco consiguieron ni de lejos la derogación de las leyes persecutorias de la Iglesia, y menos aún obtuvieron garantías escritas que protegieran la suerte de los cristeros, una vez depuestas las armas. Solamente consiguieron del presidente unas palabras de conciliación y buena voluntad y unas declaraciones escritas en las que, sin derogar ley alguna, se afirma el propósito de aplicarlas sin tendencia sectaria y sin perjuicio alguno. Así las cosas, los 2 obispos, convencidos por el embajador norteamericano Monroe de que no era posible conseguir del presidente más que tales declaraciones, y aconsejados por Cruchaga y el padre Walsh, que las creían suficientes, aceptaron este documento redactado personalmente en inglés por el mismo Monroe. El obispo Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el presidente de la República. Me satisface manifestar que todas las conversaciones se han significado por un espíritu de mutua buena voluntad y respeto. Como consecuencia de dichas declaraciones hechas por el presidente, el clero mexicano reanudará a los servicios religiosos de acuerdo con las leyes vigentes. Yo abrigo la esperanza de que la reanudación de los servicios religiosos pueda conducir al pueblo mexicano, animado por el espíritu de buena voluntad, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se hagan para beneficio de todos los de la tierra de nuestros mayores. México D.F., junio 21 de 1929. Leopoldo Ruiz, arzobispo de Morelia y delegado apostólico. Los frutos más espléndidos de la cristiada son sin duda el ejemplo heroico de obediencia y de fe de estos cristeros, que por Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe hicieron todo lo indecible para proteger y defender la fe del pueblo mexicano, obedeciendo al Papa y a los obispos. Esa sangre derramada por los cristeros no ha sido inútil, al contrario, ha fortalecido la fe mexicana. El gobierno no fue fiel a esos arreglos, pues comenzó a través de siniestros agentes el asesinato sistemático y premeditado de los cristeros que habían depuesto sus armas con el fin de impedir cualquier reanudación del movimiento. Los 2 obispos de los arreglos fueron burlados y engañados y sufrieron mucho en los años posteriores, y por parte de algunos sectores padecieron un verdadero linchamiento moral. El fruto más suculento de la cristiada fueron pues los mártires. La fe les daba la fuerza para ser valientes. Pues es así como va sucediendo todas estas situaciones donde pues con la protección de nuestro Señor y nuestra Madre del Cielo, pues aunque eran menos cristeros, iban ellos ganando a los soldados federales, y llegó un momento en el que pues ni uno ni otro quería, pues no podía renunciar, ¿verdad? Y se tuvieron que llegar a unos arreglos, a unos acuerdos, pero pues fueron unos acuerdos en los que se fue, que no fueron del todo
dados con fidelidad y pues que fueron rompiéndolos para lograr sus objetivos el gobierno, ¿verdad? De aquel entonces, donde pues fue acabando con aquellos dirigentes cristeros que si volvían a fallarles, pues ellos se levantarían en armas y para impedir eso, pues fueron traicionados. Pero bueno, esa ha sido la historia y mañana continuamos en qué pasa con los monasterios ante esta situación. Bendiciones.